Claro, y otro tema que nos preocupa es el día que se conmemoró ayer, el Día Mundial contra, la lucha contra el SIDA, y por lo mismo nos acompañan desde el Hospital Higueras María Paulina Monsalve, inmunóloga, y Susana Suazo, enfermera del programa VIH-SIDA de ahí del Hospital Las Higueras. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, comentemos este tema que es muy relevante tomando en cuenta lo que está pasando en el mundo y particularmente en Chile y en la provincia de Concepción. Hemos conocido en los últimos meses de una cantidad importante de casos y de personas que tienen el virus pero no lo saben, y ahí también estamos hablando de una problemática de salud pública que es sumamente relevante. ¿Cómo se está trabajando este tema y bueno, la conmemoración también el día de ayer? A ver, en cuanto a los datos, Paulina, ¿te puede aportar más información? Bueno, inicialmente se cree que en el mundo hay alrededor de 38 millones de personas viviendo con VIH, y acá en Sudamérica ha ido aumentando durante los últimos años. Acá en Chile, el año pasado se diagnosticaron alrededor de 7.000 casos nuevos, y el último corte que se hizo ahora en junio de este año arroja que en la misma fecha, al compararlo con el año pasado, hay alrededor de 200 casos más. Así que por lo visto vamos a seguir en aumento con el número de casos diagnosticados. Ahora, la idea, la estrategia a nivel universal y lo que se planteó el Ministerio es las estrategias 90-90-90, que busca en el fondo que el 90% de las personas que viven con VIH sepan su diagnóstico. De ese 90%, el 90% que inicie su terapia, y de los que inician terapia, que el 90% tenga su presión vital. Bueno, ahí aparece como fundamental este Día Mundial del SIDA que se conmemoró el día de ayer, para destacar el trabajo que hacen organizaciones, ¿cierto? Gente también que ha tenido la enfermedad, equipos de trabajo como ustedes. Hoy es una temática que se habla abiertamente, antes con mucho tabú, con hartos prejuicios, con desconocimiento y desinformación, y ahí también es clave entender la diferencia, por ejemplo, entre VIH y entre SIDA, porque estamos hablando de cosas distintas. Claro, es lo primero que nosotros le explicamos a nuestros pacientes, que en el fondo les hacemos un llamado a todos a que vengan a tomarse el test, porque mientras más precoz lo diagnostiquemos, más precoz lo tratamos y no llegan a etapa SIDA. La etapa SIDA es cuando ya aumenta el riesgo de enfermedades oportunistas y los pacientes se enferman por el virus. Sin embargo, los pacientes que se tratan a tiempo pueden mantener una inmunidad perfecta sin tener infecciones, ningún tipo de infección. Pueden tener una esperanza de vida igual a la de todos nosotros. Bueno, y cómo también se ha ido, la tecnología ha ido avanzando también el tema del test rápido, que esto ha ayudado un montón, me imagino, ustedes como programa, porque claro, antes de tener el examen era un poco más demoroso con el test rápido. ¿Cuántos son? ¿15, 20 minutos? 15 minutos es lo que dura revelar el test. Hay un poco de burocracia en sí, porque todavía no nos hemos quitado eso de la parte del consentimiento informado. En eso nos demora un poquito más, pero es relativamente rápido y sencillo. Es una técnica sencilla, como un hemoglucotest, donde se toma una gota de sangre y rápidamente nosotros podemos decirle a la persona que si tiene VIH o no. Las personas que salen reactivos a ese test, igual se manda una muestra venosa al Instituto de Salud Pública y se confirma como lo es la muestra venosa tradicional. De todas maneras, el test rápido entró bien, porque entró a democratizar un poco el test. O sea, nosotros con este test acercamos el test a la población, y no que la población venga a buscar el ELISA, que era bastante engorroso. Una orden médica para ir a hacerse el examen al laboratorio. En caso de esto, generalmente uno puede ver diversas campañas que se realizan aquí a nivel regional, por lo menos lo he visto en la plaza, aquí mismo en la Universidad de Concepción. A nivel regional hay una mesa intersectorial que trabaja todo esto, donde trabajan, como decías tú, agrupaciones, varias entidades relacionadas con el tema, que aplican test, que se hacen cursos, ¿no es cierto?, de consejería, de test rápido, y van a la población que nosotros consideramos que es la más vulnerable en el tema del VIH. Susana, y hablando de aquello, ¿cuál es la población más vulnerable? Siempre se menciona a los jóvenes, y quiero preguntarte por tu experiencia en el hospital, ¿qué tan desinformados están los jóvenes en torno al VIH? ¿O sí efectivamente hay más preocupación y se sabe más del tema? Hay más preocupación.
buscan la información, pero a veces no la buscan donde deben buscarla y muchas veces esa sobreinformación que existe, ¿no es cierto?, en las redes, lo lleva a estar un poco desinformado en algunos aspectos. Entonces, nosotros nos damos cuenta cuando nosotros tenemos una consejería con un joven que muchas veces tiene mucha información del medio, pero que eso lo hace como enredarse en cosas que son básicas y ahí es donde nosotros tenemos que estar para, digamos, corregir eso. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué cosas son básicas que tendríamos que saber todo en torno al VIH? No tienen, por ejemplo, claro el tema de lo que es una conducta de riesgo en sí, ¿ya? Porque una conducta de riesgo en términos generales es una relación sexual no protegida, ¿ya? Y muchas veces ellos tienen la otra idea de que si se toman el test y es negativo, pueden seguir teniendo relaciones sexuales desprotegidas. Y ese es un error de ellos a veces. Y no, porque el test no es preventivo, ¿me entiendes? El test es para diagnosticar un... El test, por ejemplo, si yo tuve una conducta de riesgo hace una semana, el test no me va a arrojar ese resultado, porque tengo entendido que es 6 meses atrás. No, ahora con las nuevas tecnologías se han ido cortando un poco los periodos de ventana. Nosotros, si un paciente tiene hoy un test negativo, igual le recomendamos tomarse uno al mes y a los 3 meses. Importante que aclaremos ese periodo de ventana. ¿A qué hace alusión? Porque las técnicas ahora están un poco más exactas. Antiguamente los ELISA, por ejemplo, había de primera generación donde recién a los meses después uno podía esperar que se reconvirtiera, en el fondo que el cuerpo generara anticuerpos medibles. Ahora se puede medir extractos del virus en los test más nuevos. Entonces podemos saber, incluso hay un test de ADN, de DNA proviral que se hace, que uno a los días puede saber si está contagiado o no. Sin embargo, con los test rápidos, los ELISA de 4ª generación que se disponen en el mercado, nosotros le decimos al paciente que se tome el test ahora si está negativo, al mes y a los 3 meses idealmente para corroborar que está negativo. Bueno. Y en ese intertanto nosotros igual insistimos siempre en evitar conductas de riesgo, el uso del preservativo, que es una de las mejores formas de... Claro, veamos también las conductas de riesgo, porque claro, nosotros hablamos de las relaciones sexuales sin protección. ¿Cuáles serían otras conductas de riesgo también? Mira, los contagios ahora en Chile es relaciones sexuales sin protección. La transmisión vertical de madre a hijo es muy mínima, gracias a las nuevas normas que se siguen, y los usuarios de drogas endovenosas casi no tenemos contagio. La mayoría es por relaciones sexuales. ¿Qué hay de los jóvenes que no saben que son portadores del virus? Porque ahí hay un número importante también y por eso el llamado en reiteradas ocasiones a hacerse el examen, hacerse y aplicarse este test rápido en las diversas campañas, porque es un número que no está pesquisado, que se estima, ¿cierto?, que es bastante alto. Insisto, acá en la provincia de Concepción incluso salió un mapa hace algún tiempo en donde se señalaban diversas comunas. Es súper importante eso, el perder la vergüenza, perder el miedo. Hay que tener también ahí alguien, a lo mejor algún círculo cercano, familiares, amigos que lo puedan apoyar en tomar esta decisión de que finalmente es para salvar la vida. Hoy se puede vivir, por ejemplo, con SIDA. Eso es lo que nosotros decimos a todos nuestros usuarios, no solamente jóvenes, queremos hacer la aclaración. De hecho, hoy nosotros hicimos una campaña de test rápido y la mayoría fue mujeres, sí, en promedio 60 años, que se acercaron mujeres a tomarse mayores. El test. Entonces, en realidad estamos todos en riesgo. No son los jóvenes, no son hombres que tienen sexo con hombres, que son mitos. En realidad, todos quienes mantienen relaciones sexuales no protegidas están en riesgo de contraer el virus. Lo que pasa es que estratégicamente en la política pública se mide por datos epidemiológicos. O sea, ¿cuál es la población que está presentando mayormente la enfermedad? En este caso es población joven, entonces por eso se considera como más vulnerable en ese sentido, al tener los datos. Pero si tú me preguntas quiénes son vulnerables ante el VIH, todos aquellos que mantenemos relaciones sexuales y que no nos protegemos en una relación sexual, sea cual sea la relación sexual y sea cual sea nuestra orientación sexual. Eso es básicamente, por eso ahí a veces hay alguna diferencia.
Cuando tú me pides a mí que yo opine cuál es la población de riesgo, yo diría que todos los que mantenemos relación de... Claro, porque si tenemos conducta de riesgo. Si te vas al dato epidemiológico, efectivamente tú ves que las tasas son mayores en la población joven, 20, 39 años, 40, población joven, o está educándose, ¿no es cierto?, o está trabajando, o sea, es población productiva. Entonces, eso es súper importante lo que tú acabas de decir, que aquellos jóvenes que tengan conductas de riesgo, que sepan que pueden haber contraído el VIH, acercarse a los centros de atención primaria, ¿no es cierto?, secundaria también en hospitales, a tomarse el test. Claro que sí. A propósito de lo que señalábamos, bueno, en la región del Biobío, la provincia de Concepción es la que lidera la mayor cantidad de casos. Está también la provincia de Biobío en segundo lugar, y Arauco aparecía Ñuble, pero ahora que es región, ¿cierto?, tiene sus propias cifras que también son elevadas. Tiene que ver además con la demografía. Evidentemente hay más población concentrada acá, pero nosotros también conversábamos en pauta, tiene que ver con estos mitos que hemos estado también desarrollando en esta conversación, porque hay muchas cosas que han cambiado con el tiempo. Sería bueno también contarle a la gente qué pasa con la cobertura. Hoy es una enfermedad, por ejemplo, que tiene su tratamiento y que no reviste ningún costo para las personas. Claro, es un tratamiento que, o sea, es una patología auge que está garantizada todas las prestaciones, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, el seguimiento, los controles, los exámenes. El paciente ingresa, llega confirmado del ISP, nosotros le hacemos un ingreso, y lo que ha mejorado y ha cambiado en los últimos años es que el paciente se diagnostica y se trata. No esperamos que sus defensas bajen en el fondo. Así que el paciente que llega tiene la opción a iniciar tratamiento. Y al iniciar tratamiento, la carga viral que nosotros le llamamos, que es la cantidad de virus que circula por la sangre, disminuye. Y una vez que disminuye la carga, disminuye el riesgo de enfermedades y disminuye el riesgo de contagios también. Entonces eso es una muy buena estrategia, tener a los pacientes diagnosticados, tratados y con supresión virológica, porque así no van a contagiar a los... Claro, ¿y en qué consiste el tratamiento en sí? Y, por ejemplo, ¿tiene que ir con un control mensual, cada 6 meses, anualmente? Claro, el tratamiento es la triterapia que hemos conocido siempre. Sin embargo, ahora han mejorado las drogas, la forma que la industria ha construido las drogas, donde actualmente tenemos muchas terapias de un comprimido. Con un comprimido al día el paciente puede estar indetectable, con virus muy bajito circulando por la sangre, y inicialmente nosotros le hacemos un control, cuando iniciamos terapia, un control al mes para ver efectos adversos del fármaco, que son muy pocos con las últimas generaciones de tratamiento. Luego le hacemos un control a los 3 meses para ver cómo está su defensa y si es que ha bajado la carga viral, y luego de eso puede tener controles 2 veces al año, cada 6 meses, siempre con su CD4, su carga, y buscando algún efecto adverso del fármaco, que ya con el paso del tiempo son mínimos. Claro, bueno, nombras tú el tema de las defensas, que es clave acá, porque generalmente las personas mueren por cualquier otra enfermedad. Hemos conocido casos famosos, ¿cierto? Desde ícono también, que después inició también, bueno, desde que se supo que estaba enfermo, inició una lucha, hizo su fundación, que es súper importante, pero mueren o por un resfrío mal cuidado, ¿cierto? Una neumonía, son temas relacionados a esas enfermedades, ¿cierto? No al SIDA. La gente no muere de SIDA, muere de otro tipo de enfermedades. Claro, o sea, no muere de VIH, pero sí puede morir de SIDA, porque nosotros llamamos a SIDA cuando las defensas bajan mucho y tenemos enfermedades asociadas y por gérmenes oportunistas. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero no el virus. El virus la gente no muere por ser portador del VIH, pero sí muere por SIDA, por no tratarse o por tener una enfermedad muy avanzada. Tiene mucho virus en su cuerpo y ahí bajan las defensas y ahí puede ingresar cualquier otra enfermedad. Claro. Y para nosotros también lo que es muy importante, y ahí el trabajo de Susana y el equipo, es la adherencia a la terapia. Porque ahí la Susana les puede contar un poco más, pero la adherencia es clave. Es que el paciente se comprometa y sepa que tiene que cuidar su terapia. A ver, Susana. Lo que pasa es que adherencia, que es una palabra extranjera, en realidad habla como pegar, pero en realidad es el cumplimiento del tratamiento. Nosotros queremos lograr que no solamente diagnosticarlo, sino que teniéndolo ya en el programa al paciente, lograr que cumpla un 100% o cercano al 100%. ¿Ya? Y eso es como muy complejo, porque tiene que ver con cada persona.
tiene que ver con superar el shock, lo que significa tener VIH, y eso tiene que ser abordado desde distintos ámbitos, desde la parte psicosocial, ¿no es cierto? Y estar constantemente, ¿no es cierto?, detectando cuáles son las cosas que le preocupan al paciente, que son importantes para él, por no llegar al control. Porque, por ejemplo, puede ser que a lo mejor no tenga una afinidad con alguna persona del equipo, que eso es clave, ¿ya? Pero hay más personas en el equipo, y entonces nosotros entendemos que cuando trabajamos esto, si bien yo no puedo tener una afinidad con, por ejemplo, contigo, que si eres mi paciente, pero la tendrá el médico o la tendrá el psicólogo, pero alguien del equipo tiene que abordar esos temas, y ahí nosotros vamos superando eso. Aparte de eso, tú tienes que ver que las personas tienen que tener redes. Una persona demasiado sola en esto, que no tiene redes, es difícil que se adhiera. Considerando además que dentro de los programas no tienen jurisdicción, es decir, yo puedo controlar a un paciente que vive en Chillán y se viene a controlar acá por un tema de confidencialidad, de que no sepan en su lugar de donde ellos viven, entonces se controlan acá. Es más difícil coordinarlos, ¿no es cierto? Y si no tienen redes, no hay alguien que le pida las horas o que, no sé, porque le pida la hora para los exámenes, que le venga a buscar los medicamentos, va a fallar. Y esa falla nos puede llevar, ¿no es cierto?, a que aparezcan resistencias, y ahí ya tenemos un paciente con resistencia y tenemos que probar un nuevo tratamiento. Y bueno, va bajando el porcentaje de éxito de los rescates. ¿Y el porcentaje de deserción cuando se inicia el tratamiento es alto? A raíz de todo esto, la gente que no tenga las redes de apoyo, que tenga a lo mejor mal contacto con los profesionales. Por suerte no es alto, ya. Por suerte es bajo. Nosotros quisiéramos que fuera un 100%, o sea, podríamos dar la cifra y decir, sí, todos nuestros pacientes están adherentes, pero no es así. Los que desertan es por motivos bastante fuertes, que uno hace bastante rescate, ya, porque hay llamados telefónicos. Si están dentro de la jurisdicción de nuestro servicio de salud, nosotros hacemos rescate a los domicilios, ya, y todo el equipo está como en eso, pero la verdad es que lo bueno es que es bajo. ¿Ya? Es un porcentaje bastante bajo. Bueno, hagamos la invitación entonces para que todas las personas que nos están mirando puedan acercarse al hospital. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Hay algún requisito? No hay ningún requisito. Nosotros tenemos atención espontánea, ¿ya? O sea, nosotros no atendemos programado. Siempre que la persona venga, va a ser atendida. No hay que pedir una hora. No hay que pedir una hora. Ellos se acercan. Nosotros, el programa funciona en el 3er piso de la atención ambulatoria, que es el CAAC, ¿ya? Y en el box número 6, ahí están las enfermeras, y en el 5 están los médicos, pero en general cualquiera del equipo lo va a recibir. Perfecto. ¿Quería decir algo? Que tienen que llevar su carnet de identidad. Porque sí, hoy nos pasó que llegaron muchos sin el carnet de identidad y no pudieron tomarse el test. Así que eso es lo importante. Fundamental, andar siempre con el carnet. Sí, porque por la parte legal tenemos que cumplir muchos requisitos. Claro. Y la cédula de identidad es el documento oficial. Bueno, les queremos agradecer su disposición de conversar con este tema. Sin duda que la difusión de la salud pública es fundamental, y se agradece que hayan tenido un tiempo también para venir a ayudar acá al programa, y bueno, agradecerle el trabajo también que entregan comunitariamente. Gracias, doctora. Gracias, Susana. Gracias. Que estén muy bien. Acompáñennos a una pausa comercial porque nos vamos a separar brevemente, pero tenemos mucho más todavía. Mucho todavía. Ya viene el fútbol, porque hay harto que conversar ahí respecto a nivel nacional e internacional, así que no se vaya, ya volvemos.